Nos encontramos en Virtual Educa. Es un diálogo, es un encuentro, es la fiesta de las palabras, del pensamiento y de las conversaciones sobre la educación a distancia. ¿Cómo estás, Vladimir Acosta? ¿Qué tal, María? Gusto Hola. en saludarte y gusto en saludarles a todos allá en casa. Y sí, justamente nos trasladamos hasta las instalaciones de la Expo Guadalajara, en donde se está llevando a cabo en estos momentos el festival o esta fiesta, como bien se comenta, en torno a las tecnologías y a su aplicación en cuanto a la educación, y para ello tenemos en entrevista a la maestra, a la doctora Judith Zubieta, quien en esta ocasión nos acompañará y nos hablará de su experiencia como escritora y como investigadora en el ramo de las tecnologías. Ella es directora general de Educación Abierta y a Distancia de la UNAM. Y entonces... Pues entonces tenemos muchas cosas, por un lado muy bonitas, pero por otro lado retos muy grandes. En las partes muy bonitas es que estamos involucrando cada vez más tecnologías con fines educativos. La tecnología llegó, la tenemos en la bolsa, la tenemos en el coche, pero ahora la estamos utilizando para aprender. Y por otro lado, los retos que tenemos es que las universidades no estaban del todo preparadas para que pudiéramos dar este brinco hacia la tecnologización. Entonces tenemos que formar profesores, tenemos que diseñar materiales educativos, tenemos que estar en todo el aparato de gestión administrativa listos para poder responder a las nuevas demandas. Doctora, desde su visión, ¿cuál es el paradigma actual en el que se encuentra enclavado la educación y cómo a través de las tecnologías podemos abonarle para obtener mejores resultados en cuanto a este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, justamente en materia de paradigma, yo creo que tuvimos un cambio de la educación presencial, en la que prácticamente todos los adultos nos formamos, en donde el maestro era el poseedor de la verdad y el estudiante tenía que acudir a una aula para ser instruido. Pasamos a la invasión de las tecnologías, en donde el estudiante ya asume una responsabilidad para aprender y el maestro se vuelve facilitador de ese proceso de aprendizaje. Entonces, en realidad, pues tenemos un cambio de paradigma, efectivamente, que puede operar muy bien para ciertos modelos educativos, pero no para todos. Entonces, tenemos que también aprender a diferenciar dónde sí, dónde no. Judith, tú escribiste este libro. Yo soy coordinadora de ese libro. Ajá. Y autora de uno de los capítulos. La educación a distancia en México. Sí. ¿Sí? Platícanos cómo surge esta idea de este libro. Bueno, la educación a distancia en realidad es parte ya hoy día de nuestra actualidad. Entonces, estuvimos haciendo una búsqueda de la bibliografía y nos dimos cuenta que había muy poco escrito sobre educación a distancia en México, con las experiencias de nuestro sistema educativo, con las características de nuestros profesores, de nuestras universidades y también de nuestros alumnos. Entonces, a mí se me ocurrió que era una buena idea, lo planteé como una posibilidad ante Virtual Educa, los organizadores de este gran evento, de esta fiesta, y entonces pues tuvimos un visto bueno para que pudiéramos sacar un libro así. Invitamos a los autores que pensamos que eran los más adecuados para escribir los temas que nos interesaba cubrir, y pues bueno, voilà, ahí está el libro. La educación a distancia en México, una nueva realidad universitaria. ¿Cuál es esta realidad universitaria, además del fenómeno actual en cuanto a la forma en que aprenden los nuevos estudiantes y los retos que tienen los profesores? ¿Cuáles son otras características que denominarías como la nueva realidad universitaria? Bueno, la nueva realidad universitaria es que en realidad la universidad hoy en día puede llegar a todo el mundo, esté o no esté en la universidad. Entonces, que la educación se vuelva, y el aprendizaje se vuelvan ubicuos. Esto quiere decir que puedan tomar lugar en cualquier lado y no nada más en un salón de clase. Eso ya plantea nuevos retos para estudiantes, maestros, autoridades, universidades en general. ¿Qué nos permite? Nos permite desde luego llegar a poblaciones que de otra manera no podríamos llegar. Mucha gente hoy en día, sobre todo los adultos, tienen una vida laboral, una vida familiar muy complicada, sobre todo las mujeres. Entonces, poderles ofrecer educación vía las tecnologías sin que se tengan que trasladar a una escuela, sin que tengan que dejar todas sus ocupaciones para ponerse a estudiar y a veces a ver si viene el maestro o a ver si no vino. Entonces, las tecnologías nos facilitan eso, nos permiten llegar a nuevas poblaciones que antes no estaban cubiertas. Doctora Judith, tú escribes un capítulo en este libro, además de coordinar.
¿De qué se trata tu capítulo? Pues mi capítulo se llama, bueno, habla de los MOOC, que son estos cursos masivos abiertos en línea, que es una nueva tendencia que plantearon las universidades canadienses y norteamericanas. Es una, digamos, empezó como una prueba para ver qué podía suceder y resultó que en las primeras pruebas, los primeros cursos que se ofrecieron tuvieron 120,000 estudiantes, tuvieron 210,000 estudiantes. Entonces algunas universidades dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Y esto para qué nos puede servir? Entonces yo hablo de eso y en la UNAM en este momento estamos ofreciendo 4 cursos de esta naturaleza, uno sobre finanzas personales, otro sobre creatividad, otro más sobre tecnologías en el aula y el último es pensamiento estratégico. Y entonces estos cursos nos han permitido llegar a más de 250,000 de personas en 120 países del mundo en español, con nuestra ideología, con nuestras metodologías, con lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, lo que hablo en ese capítulo es justamente de esta nueva experiencia que a mí me parece que tenemos que conocer, que tenemos que experimentar y entonces ver para qué más nos puede servir. Es entonces el hecho de que se rompen precisamente estos límites espaciotemporales en donde tenemos acceso no solamente a la información, sino a la educación. Y en este primer paso sería muy importante, creo, señalar la importancia del hecho de discernir y de seleccionar el cúmulo de información que se tiene acceso. Creo que ahí se encuentra el primero de los retos. Correctísimo, de acuerdo. Danos un mensaje final en 20 segundos, Judith. Con mucho gusto. Yo invito a toda la población a que se expongan a la educación a distancia. La educación a distancia tiene tan buena calidad y a veces mejor que la educación presencial. Si ustedes no cuentan con bachillerato, si no cuentan con una licenciatura o un posgrado o quieren conocer de alguna asignatura o algún tema específico, acérquense a la educación a distancia, no se van a arrepentir. Doctora Judith Zubieta, directora general de Educación Abierta y a Distancia de la UNAM. Fue un gusto recibirte aquí en el foro de Canal 44 en el programa Vuelta a la Manzana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. En Virtual Educa, aquí en Vuelta a la Manzana. Corresponde conversar con la doctora Julieta Palma. Ella es directora general de la Universidad Internacional de La Rioja, en México. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Pudieras platicarnos para comenzar cómo se constituye esta universidad? Mira, somos una universidad completamente en línea y relativamente joven, tenemos 6 años, pero precisamente con el surgimiento de Internet, de las nuevas tecnologías, pues te da para crear una universidad como tal. Tenemos más de 32,000 estudiantes ya a nivel mundial, de los cuales pues un gran porcentaje son latinoamericanos, no solamente españoles, y es una universidad que se planta completamente en México como universidad mexicana, ya con titulaciones oficiales en México y tanto en licenciaturas como en másters. Platícanos un poquito más sobre el modelo. Mira, todo mundo cree que a veces estudiar en línea implica que estás alejado de tus profesores, que te va a costar trabajo. Sin embargo, el modelo de la UNIR tiene clases en vivo, en directo o completamente online. Tienes tutoreos personalizados, o sea, siempre tienes a tu profesor en vivo y a tu tutor dándote seguimiento. Y tienes todo tu material perfectamente en una plataforma que es propia de la UNIR. Y bueno, es calendarizado, está por semestres y tenemos másters de 1 año, oficiales europeos, también propios, y las licenciaturas aquí con validez. Entonces, te da la ventaja de poder estar en cualquier parte del mundo estudiando también tu licenciatura, siguiéndote preparando. Julieta, alguien dice que no se sociabiliza mucho cuando estudias en línea, que estás más como en solitario, aunque puedas estar en clases de vez en vez presenciales. Pero hay cierto, dentro de las plataformas, por ejemplo, los foros de discusión te ayudan mucho precisamente, exacto, a este trabajo colectivo y a que estés trabajando precisamente con gente también de otros lugares, o sea, no nada más en un grupo presencial, pues a veces los tienes ahí y también se reduce de alguna manera la discusión. En cambio, en un foro
virtual, puedes tener gente a lo mejor de Perú, de España, en México, y sociabilizas de alguna manera, o sea, eso no impide que a lo mejor no te ves cara a cara necesariamente, Ajá, sí. ¿no? Pero también ya tenemos tecnologías face to face, o sea, que puedes utilizar para hacer este tipo de comunicación. Vamos ¿no? platicando del capítulo que escribiste en este libro. En el libro de la educación a distancia en México, Ajá. que se presentó hoy por parte de la UNAM, me invitaron a participar en el tema de internacionalización, los retos y las posibilidades que tiene sobre todo la educación a distancia en este tema. Y bueno, lo importante ahí yo presento es analizar primero y hacer una introspección de la universidad en la parte de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo nos ve la gente, hacia dónde queremos llegar, y después pensar que la internacionalización surge desde tu plan estratégico, de una manera vertical y transversal completamente si la queremos realmente permear hacia dentro de la institución. Posteriormente les hablo de una estrategia más de comunicación, ¿no? Y que mucha gente le teme como a la parte de marketing o de que cómo difundes, pero si no damos a conocer lo que tenemos, cómo vamos a atraer a un mercado extranjero o cómo nosotros vamos a participar también de una movilidad con otras instituciones. Los retos, por ejemplo, el tema de la transferencia de créditos que debe ser reconocido, la movilidad virtual para que haya todo este tema, que a través de el uso de las tecnologías se puede en una universidad en línea, por ejemplo, o a distancia, tener internacionalización, o sea, tienes docentes de muchos países, participas en redes, haces investigación y todo utilizando el tema de la tecnología. Quiero preguntarte, ¿cómo logran que el alumnado sea consciente de la responsabilidad de que no hay nadie atrás de ti? Bueno, el rol del tutor precisamente es ese. La verdad es un apoyo, a veces decimos hasta no solo pedagógico, sino también psicológico, ¿no? De que tenemos que desarrollar este tipo de nuestras propias habilidades de comunicación, de responsabilidad, de gestionar nuestro tiempo y de que sí estás acompañado realmente, pero que eres tú responsable de tu propio conocimiento y de tu crecimiento, ¿no? No eres el actor central de este modelo educativo. Estamos acostumbrados en otros modelos a que el profesor es el que tiene todo el dominio del modelo y tú eres pasivo, y en este modelo educativo no. Y luego a veces, Julieta, queremos brincar la cuerdita. Sí, claro. Y jugarle a que a lo mejor no se entere el profesor. Yo creo que la responsabilidad acá es total. Ahí la ventaja también es que tienes varias actividades, ¿no? Y tú eres el que va construyendo tu propio conocimiento y a través de varias actividades también no te puedes brincar esa cuerdita, no, o sea, porque no hay gente que te estamos tanto apoyando como viendo que cumplas con toda una serie de actividades, ¿no? Del desarrollo y construcción de tu propio conocimiento en colaboración, porque nunca estás solo, tienes aulas, tienes compañeros, o sea, y lo queremos a veces ver tal cual como en el modo presencial, pero lo existe de manera virtual, ¿no? Quiere decir que sin fiscalizar, un mundo sí te vigila. Claro que te vigila y te apoya, por supuesto. Y te esa es la ventaja, que nunca estás solo. Cuando hablaste de los retos, hablaste de los retos y de las posibilidades. Y en los retos hablaste de algo muy importante, que los créditos fueran validados en cualquier parte. Sí, porque desgraciadamente todavía entre universidades, al menos en México es el tema del libro, cuesta mucho esa movilidad, o sea, que tú quieras cambiar hasta en presencial sobre todo, entonces en virtual debiera ser más fácil, que quieras moverte de una universidad a otra y a veces ni siquiera se te reconoce un gran porcentaje o nada, tienes que volver a empezar de cero. Si queremos hablar del tema internacional, deberíamos de empezar precisamente a hacer políticas y programas donde sea muy fácil reconocer créditos de instituciones de prestigio, por ejemplo, y de excelencia, para que esto pueda ser mucho más sencillo. ¿Cómo ves hacia el futuro? Y quisiera que fuera como tu mensaje final. Pues que la educación en línea llegó para quedarse, que estamos en un mundo de cambios, que tenemos que aprender a ser responsables de nuestra propia formación continua, más que de titulitis, una formación continua a lo largo de la vida, y que la parte
de internacionalización también la podemos llevar a cabo a través de la educación en línea o a distancia, y que no le tengamos miedo también a la difusión, a la comunicación de todo lo que hacemos y a poder estar en un mundo globalizado con el uso de la tecnología. Doctora Julieta Palma, directora general de la Universidad Internacional de La Rioja en México, ha sido un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Gracias. Estamos de vuelta a la manzana dentro del marco de Virtual Educa, en donde hemos tenido a lo largo de este segmento algunas entrevistas con diversos investigadores y profesores del ramo de la tecnología aplicadas a la educación. En ese sentido, contamos con la presencia del maestro José Gerardo Moreno Salinas, quien viene de la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, el CUAED de la UNAM. Bienvenido y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, maestro. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. En cuanto a este nuevo panorama, en el sentido de que la educación se promueve con características muy específicas, como la inserción de las TICs, se abren diversas posibilidades, panoramas y retos. En ese sentido, el acceso a la información se vuelve más sencillo aplicado a la educación. Sin embargo, ¿cuáles serían los retos en el manejo de estos datos y de la información para obtener los mejores resultados posibles? Pues mira, uno de los principales retos es la personalización de la educación. Es decir, manejamos diferentes sectores, diferentes perfiles sociodemográficos, socioeconómicos, en los cuales debemos estar muy atentos de detectar las necesidades de cada uno de los alumnos. Por eso se ha suscitado mucho el término de personalización de la educación, y justamente con análisis de datos mejor estructurados, mejor categorizados, podemos hacer este tipo de enfoques diferentes. Esto tendría que ver en el sentido del diseño de la plataforma, tal vez hacer algún tipo de manejo de los datos de forma más accesible, o a qué se refiere. No necesariamente en la plataforma, sino en los repositorios de datos. Esa es nuestra materia prima para los que hacemos ahora el Learning Analytics, que se está sonando mucho, pero esto ya viene de más atrás, con análisis de desempeños académicos. Entonces lo que sí nos ha facilitado es que ahora en las plataformas está mucha de la información estructurada con la que trabajamos, que es, repito, nuestra materia prima para hacer estos análisis de minería de textos, minería de datos, y sin duda se abren un panorama de posibilidades al también analizar los datos no estructurados, que eso es un tema importante que ya hay que venir pensando próximamente, porque nos hacemos la pregunta, no necesariamente estamos analizando lo que cuenta, porque seguramente en los foros, en los chats de los alumnos, sus comunicaciones con asesores, entre pares, ahí se suscitan muchos temas de interés que pueden definir el éxito en el desempeño académico de un alumno o de un profesor. ¿Cuáles serían las diferencias en cuanto al tipo de educación que se ofrece en educación a distancia y en una presencial, obviando la presencialidad del mismo proceso? Principalmente es que el alumno de educación a distancia es dueño de su tiempo, es responsable de sus actividades, y es el único responsable el manejo que le quiere dar, ¿no?, a su propia educación. Pero no por eso nosotros como analistas podemos masificarlos y decir, bueno, este grupo es a distancia y hasta ahí. No, de ahí hay muchas derivaciones que son muy particulares en el análisis. Que han dado como resultado tal vez la educación mixta, en donde se relacionan ambas formas. Sí, un alumno en un momento puede ser alumno para una asignatura presencial, para otra puede ser en abierta y para otra puede ser en a distancia. ¿Por qué? Puede ser que el alumno esté realizando sus prácticas profesionales, que esté realizando un servicio social, y así adopte su calendario de actividades. Sí, sin duda. En ese sentido impacta al estudiante directamente en su forma de aprender. Ahora bien, tenemos otros aspectos que impactan directamente al docente, que ya también se convierte o emula las funciones de un facilitador del conocimiento. ¿Cómo podríamos enumerar esos factores o la forma en que impacta también a los docentes? Principalmente al docente
Bueno, yo soy también docente de manera a distancia y es tanto los mismos beneficios como los mismos retos para el alumno, idéntico para el docente. Debe tener muy bien manejo de la plataforma, debe responsabilizarse en la retroalimentación, calificación y como muchas de las plataformas dicen, obtendrás una retroalimentación en un tiempo no mayor de 48 horas. No, en la práctica el alumno quiere ser atendido y escuchado máximo 2 horas. No es que se esperen 2 días, porque si no el alumno pierde el interés y se va por otro lado. Es incluso hasta más demandante en algunas ocasiones, pese a lo que se podría pensar. Sí, porque el profesor en la modalidad presencial atiende su clase de 1 hora, atiende dudas. Sí, no digo que se lleve tarea a casa y haga sus revisiones, pero el profesor en la modalidad de distancia debe estar con los oídos abiertos todo momento. Son una infinidad de bondades y de beneficios los que ha traído estas nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Sin embargo, esa es la cara más afable y agradable. Tenemos por otro lado también que podría ser incluso hasta un proceso de segmentación de otro tipo de población, ya que no se tiene la infraestructura. Sí, sin duda. Hay que recordar que la educación a distancia surgió con la necesidad de proveer educación a las personas que trabajan, personas que están por encima de los 35 años y que dejaron su carrera trunca o están en deseos de hacer una segunda carrera. Pero se ha adoptado este esquema para dispersarlo en toda la población y atender a un mayor número de alumnos potenciales, que desafortunadamente, como bien dijiste, la cara bonita es la que ya platicamos, pero está creciendo mucho la población, demanda educación, la cobertura de los sistemas presenciales no es suficiente y bueno, esto ha sido un buen cauce que ha tenido la tecnología para impulsar a la educación y hacérselas llegar más cerca a los alumnos. Y por último, a manera de conclusión, ¿cuáles serían los factores de éxito del desempeño académico en este sentido? Es muy bonita pregunta porque los factores de éxito son tan diversos. Lo que le puede funcionar a un alumno no le funciona al otro, y retomo el concepto que te digo, análisis personalizados, que es justamente, actualmente estamos trabajando en un proyecto de minería de datos en el cual vertemos todas las variables, todos esos perfiles, para justamente identificar cuáles son los factores de éxito. Son múltiples, no te puedo decir que sea un método o las variables idóneas, son varias y son muy dispersas. Maestro Gerardo, el pulso, las vibraciones que se percibieron en este Virtual Educa realizado en Guadalajara, para finalizar. Muy bueno, interesante, me da gusto que sea acá porque me había tocado ir hace 2 años al que se celebró en Colombia. Me da gusto que también aquí se reúna, haya gente interesada. He estado escuchando las ponencias, sin duda, qué bueno que también por estos lares se escucha que es la virtud de la educación a distancia, sin olvidar lo que comentamos, ¿no? Que está detrás muchas cosas que hay que pensar. Claro, y grandes retos y también grandes propuestas las que se han vivido. Hemos estado platicando aquí en Vuelta a la Manzana en esta cobertura especial que tuvimos en Virtual Educa 2015. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, en especial del maestro José Gerardo Moreno García. Muchas gracias. Te agradezco mucho. También el agradecimiento va directamente para la doctora María Elena Chan y la doctora Marta Ley, quien también se acercaron con nosotros a trabajar en esta cobertura especial y traer gente tan importante en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la educación. Esto fue una emisión más de Vuelta a la Manzana en esta cobertura especial. Muchas gracias por habernos sintonizado y hasta la próxima.